La sed y el agua. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Nosotros dándonos el lujo de reencontrarnos con queridísimos amigos que conocemos desde el fondo de la historia, cuando éramos jóvenes, vamos a decir así. Ustedes hagan el cálculo. Y aquí estamos recibiendo al padre Mateo Méndez, para mí un queridísimo referente que tiene que ver no solo con la sociedad uruguaya en su conjunto, sino específicamente con los temas que, que tocan a los niños, y esto que ahora volvió a ponerse de moda, parece, yo creo que nunca desapareció del mapa político, la infantilización de la pobreza, como si los niños solitos estuvieran pobres y solos. La infantilización de la pobreza tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con madres solas, tiene que ver con... bueno, para eso lo traje a él, para que nos hable del tema, y viene acompañado del coordinador de la obra Minga, que tiene lugar en Las Piedras, que es John Díaz, y vamos a hablar de lo que se puede lograr cuando se le da a los jóvenes, a los niños, un lugar y un reconocimiento. O sea, yo también te veo. Parece poca cosa, parece una pavada, pero yo te estoy viendo. Buenas tardes. Buenas tardes, qué lindo encontrarnos. Qué lindo. Cuánta cosa juntos. Cuánta historia. Sí, es cierto. Y qué cosas bien interesantes conversábamos en aquellas épocas, que fuimos entretejiendo esos vínculos que tú hablabas recién con la gente que estaba necesitando volver a creer en la esperanza, volver a fundamentarse en que no todo estaba perdido, siempre había ahí un rescoldo que había que soplar para darle vida a esas brasas que estaban allí, ¿no? Esperando que alguien soplara. Y bueno, nos tocó a nosotros contigo soplar. Soplar. Y soplamos, y me acuerdo que un día estaba el doctor Tabaré Vázquez y yo hablaba con entusiasmo cuando ustedes nos premiaron a unas cuantas personalidades o comunicadores, y también el doctor Vázquez, y en un momento alguien me dijo, bueno, Raquel, no pases los licores Carrauberan, porque parecía que yo me había tomado eso como parte de mí. Bueno, estoy mucho más medida, no como quisiera, pero estoy un poco más medida. Está bien. ¿Cómo ves la situación hoy de nuestra sociedad con niños, esto de la pobreza, del crecimiento económico, en fin? Yo creo que, como a primera vista, un acelerado supuesto crecimiento que ha ido despegando determinadas franjas de la población, y otras franjas se ha ido ahí como que quedando como trancada, como sin demasiadas posibilidades, ¿no? Y creo que esto es un debe que como Estado tenemos, ¿no? Volver la mirada para aquellas franjas que todavía están a la espera de que algo bueno, algo noble, algo lindo, algo que por derecho tienen y que no les ha llegado ese disfrutar del derecho como ciudadanos, como habitantes de este país, que frente a este inmenso mundo de crecimientos y despliegues y conquistas espaciales y de la ciencia y de la tecnología, yo creo que uno tiene esa sensación que sigue quedando al borde del camino aquellos que de alguna manera no les ha tocado, digamos, la palabra en suerte, ser tocados por la varita mágica del Estado para dignificar sus vidas, para hacerlos que ellos también formen parte
de esos beneficios, de esos logros que hoy por hoy se dicen y se repiten y se publican. Bueno, pero hace poco salíamos a recorrer allí por la zona de Casaballe y demás, y a mí la pregunta que me vino es, pero yo aquí hace 40 años que pasé, Es cierto. y esto está casi igual que hace 40 años atrás. ¿Qué pasó o qué no pasó por acá? Que cuando empezaste hace 40 años, no cuando te fuiste de ahí. Exactamente. ¿No? Claro, claro. Entonces digo, ¿qué pasó que no pasó? Entonces no hay mirada, no hay posibilidades, no hay recursos, no hay ganas. ¿Qué es lo que está faltando para que esto entre, mal dicho, en ese paquete de propuestas que ahora con este año sin duda van a aparecer una cantidad de avivamientos? Sí, de propuestas mágicas. Exacto, como si la varita mágica viniera a solucionar esto, y esta gente hace más de 40 años que está esperando que la varita mágica les toque, y parecería que esta varita mágica tiene algunos predilectos, algunos preferidos, a los cuales vuelca todo allí sus caudales, y bueno, y esta pobre gente, por decir el pobre en este sentido, es decir, no cuenta, no pesa, no mide, ¿qué es lo que sucede? Que esto no se encuentra el mordiente como para decir, hagamos de este lugar un lugar más digno para que esta población tenga derecho a vivir como todos ciudadanos. Todos somos iguales delante de la ley, eso yo no se lo creo a nadie. Aquí hay hijos y entenados, decía mi abuela. Entonces, si esto se sigue manteniendo así, más allá de todos los discursos electorales que vamos a poder escuchar, como hemos escuchado en las veces anteriores, que esto se va a terminar, que esto se va a cambiar, que esto se va a modificar, pero esto es como un gran elefante que para poderse darse vuelta lleva mucho tiempo. Pero yo no sé si hay interés en que el elefante se mueva para el lugar donde están aquellos que están esperando que algo pase en sus vidas, y ellos están poniendo, y esto es lo más interesante de la cosa, no es que la gente se siente a esperar que le llegue la varita mágica, están peleando todos los días por educar a sus hijos, por vivir con dignidad, por cumplir con la tarea de trabajo, con los horarios, con los chicos en la escuela, en los liceos, en la UTO, en los ECAP. Toda esa gente está movilizándose todos los días, creyendo que en algún momento esta cosa y este esfuerzo que hacen todos los días pueda llegarles a ellos también, eso de decir, estamos mejor, estamos viviendo mejor, estamos disfrutando de la vida porque tenemos lo que necesitamos para vivir con dignidad. Pero con miles de salarios, digamos, de 20.000 pesos, alrededor de los 20.000 pesos. ¿Qué magia puede hacer un padre de familia? Y hay otra bueno, o los abuelos o los jubilados, ¿no? Con sus magras jubilaciones. Por otro lado, entró una variable que estaba constantemente desde el principio de los tiempos, pero que hoy tiene una fuerza ineludible, que es el narcomenudeo, que atrae mucho a los jóvenes, ¿no? Por otro lado, vemos un Marcet que pasó por la cárcel y se recibió, parece que hubiera pasado por la universidad. Entonces, yo he tenido acá sentados con ustedes profesores que dicen, bueno, ¿por qué me voy a poner a estudiar si es tan fácil, ¿no? Vender un poco de droga y salir de la... Entonces, esa es la otra pelea, ¿no? La falta de interés por la educación en sí, por más reforma que se haya hecho, que no pega exactamente en los lugares que tiene que pegar. Bueno, según mi opinión, ¿no? Capaz que con el tiempo estas cosas caen y se enderezan, pero hoy no lo veo, no sé tú. Sí. A ver, hay familias que frente a las necesidades que tienen, es más productivo que el hijo salga a trabajar que vaya a estudiar. Porque necesitamos a alguien que haga que haya un ingreso mínimo, por lo menos, de ese salario, por decir salario, que recibe para poder hacer un trabajo y traer para sostener su familia. Y es cierto, ellos prefieren eso a que pase 4 horas en un centro educativo
¿Y cuántos años tendrá que pasar para que de alguna manera le den el cartoncito que dice aprobado? Muchos años. ¿Cuántos hermanos tienen que alimentar todos los días y sostener y acompañar y llevar a la escuela y prepararlos? Y esa madre desde adolescente que cuida a sus hermanos, o varoncito que cuida a sus hermanos, los lleva, los trae, o sale a hacer los mandados, toda esa cosa de este tipo de familias que no tienen quien les haga los mandados, ni tienen que le venga a cuidar a los niños, ni tiene que, porque no hay posibilidades. Entonces, este tipo de situaciones, yo creo que mientras se mantengan y la educación siga siendo, comillas, un privilegio para aquellos que pueden, con 4 comidas al día, y con un nivel cultural mucho mejor de lo que tienen muchos. Entonces, seguimos buscando y favoreciendo, pueden haber esfuerzos, pueden haber, sin duda que los hay, ¿no? Pero vos decís, en esto grande, en esta población que está buscando tener oportunidades para sentirse que ellos son útiles a veces para sí mismos, para poder construir, para poder seguir creyendo que ellos tienen herramientas en su vida y que necesita que alguien crea en ellos y que les favorezca los espacios y los momentos y la tecnología lo más cercano posible. O sea, que ellos sientan de que no son la resaca de la sociedad, que no son los descartados de la sociedad. Y esto me parece que en algunos lugares se vive esta experiencia. ¿A quién les importamos nosotros? Siempre en el proyecto decimos, ¿por qué tenemos que darle lo que sobra? ¿Por qué tenemos que, para ellos lo que sobra? ¿Por qué no somos capaces de generar la novedad, lo lindo, lo bueno, lo fuerte, lo maravilloso que se puede construir para que ellos puedan encontrar en ese lugar un espacio para decir, acá me siento bien, acá estoy bien, acá siento que me quieren, acá siento que me cuidan, acá siento que les importo, acá siento que me quieren? Y esto uno dice, el querer y sigue, pasa por el campo de los afectos. Sí, sí. ¿No? Con Tacurú hicieron muchísimo. Bueno. Y ahí están marchando, ¿no? Sí. Eso sigue al firme. En sigue este momento firme. hay 1.200, 1.300, ¿no? Claro. Que andan en la vuelta. Ese es un proyecto. Porque en Uruguay pasa mucho esto. Se prueban los proyectos, tienen éxito y después como que se desaparecen, ¿no? Sí. Sí. El tema de los cuidados, yo no sé si no fue en el gobierno de Mujica que se bajó el presupuesto y venía avanzando y avanzando, venía desde Tabaré avanzando y avanzando, y de pronto grandes programas sociales, de pronto por descuido o por una mirada diferente o por lo que sea, como que desaparece. Por eso yo creo que hay cosas que van más allá del gobierno de turno. Es una política de Estado. El Estado dice, ponemos en primera plana y en primer punto de nuestras preocupaciones y ocupaciones, que esta población nuestra, estos cientos de asentamientos que hay, no es un orgullo, es una bofetada en la cara de todos los uruguayos, que nos tiene que doler mucho tener que seguir viendo cómo se siguen creciendo y multiplicando los asentamientos como un lugar para poder vivir, porque en los otros lugares no tienen que pagar el alquiler. No porque tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver con muchos aspectos, sí. ¿no? Y pasa algo peor también, que es las metodologías, que hace 40 años Tacurú es una. Viene de afuera la metodología tal, con no sé qué auspicio y ya, ¿no? Ahí sí se invierte, ahí sí se mueve, ahí sí se destinan recursos, ahí sí se cambia. ¿Un ejemplo? ¿Cuál ejemplo? Eso dura, hay muchos. ¿Sí? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo siento así, lo he vivido así. Ahí sí se destinan recursos del Estado y se va en eso, que dura muy poquito. Es una ola que pasó y sin embargo, bueno, los datos de la pobreza siguen diciendo eso, ¿no? Hay una franja que no se ha podido levantar y eso es terrible. Nosotros lo vivimos en el proyecto todos los días y esto que tú decías es un muy buen apunte. No es solo que no tengan propuestas buenas, hay que sincerizarse en que hay propuestas malas. Hay propuestas muy negativas para esa población que queda ahí atrapada y rehén de esa exclusión. Hay marginalidad y hay también desde trabajos informales, que no son los que
deberíamos desear para ni uno de esos gurises, ni uno, porque verdaderamente nosotros lo hemos acompañado y vivido y son desgastantes, son terribles y hay una costumbre que nadie ve también, ¿no? Todo el mundo más o menos sabe que pasa esto acá, que pasa esto allá, pero nadie ve y nadie le pone el cascabel al gato ahí. Nosotros hemos salido al cruce de eso, de cortar con algunos de esos trabajos, y no es que te sea fácil. No es que te sea fácil de verdad incorporar a esos gurises a la formalidad. Entonces es más fácil decir, no hacer nada, ¿no? ¿Se acuerdan los niní? Sí, sí. Fue un debate y está instalado todavía. Una parte de la sociedad uruguaya cree que eso es así, cuando los números dicen cada vez más lo contrario, ¿no? Esa gente está haciendo esfuerzos tremendos por salir adelante y lo que no tiene son las oportunidades. Minga, hoy en Las Piedras es eso, pero hace 14 años que lo es. Ojalá hubiéramos podido tener apoyos hace 14 años, porque en todos estos años nosotros siempre contamos las buenas y los avances, pero se perdieron también eso, oportunidades con generaciones. Nosotros arrancamos con 9 gurises, pero el primer año ya éramos unos 30. Y de ahí no paró de crecer. 40, 50, 60, 70. Atendemos a los que podemos con los recursos que tenemos, pero de verdad nos hubiera encantado hace años tener algunas posibilidades más seguras en esto que decía Mateo. Si hubiera políticas de Estado que no dependan de gobierno de turno, que no dependan de movimientos de cercanía, de simpatía, sino de eso, de una apuesta radical a terminar con esa pobreza en estos sectores, y eso, niños, madres, adolescentes y jóvenes. Contame qué es Minga, concretamente. Bien, Minga es una obra social salesiana que tuvo como referencia, obviamente, a... Tú no sos salesiano. Yo no, soy exalumno salesiano. Soy exalumno de Las Piedras, del San Juan Bosco, de Las Piedras. Hice San Isidro, San Juan Bosco. Soy animador salesiano, no soy religioso. No sos religioso, pero hiciste... Claro, soy exalumno. Tu formación salesiana. Mi formación es con los salesianos, habíamos animado por muchos lugares. En Las Piedras había presencias muy fuertes de oratorio en muchos barrios, pero de una vez por semana. Yo siempre estuve convencido de que sería muy bueno, con el ejemplo de Tacurú, hacer en Las Piedras una obra social de todos los días, y con la renuncia de Mateo al Interg, 2009, al otro año ya estaba en Las Piedras, y bueno, fue la oportunidad para muchos de acercarnos y de acompañar esa obra que fue denuncia en principio, ¿no? O sea, fue algo vamos a hacer. El problema con la población adolescente era real, era a la vista de todo el mundo, y lo que nosotros detectamos muy rápido era eso, que no solo era que no tenían propuestas buenas, sino que tenían muchas propuestas malas y alguien le tenía que salir al cruce, y esa fue como la responsabilidad que después de mucho pienso, mucha gente participó en la concepción de Minga, muchísima gente, pero bueno. Entonces, los chicos que van y que reciben en Minga, vos dijiste hoy te veo. Sí, porque me parece que de las cosas fundamentales de la vida, ¿no? Vos sabés que fue fundamental salir al cruce, ¿viste? No cruzar la calle para llevarlo. Suponete, a una tienda, y está el señor que por unos pesos hace de guardia, ¿no? O trabajo de segunda, ¿eh? Y tú lo saludás, donde nadie lo saluda, y yo creo que le cambia el día. Yo por lo menos tengo la costumbre, a veces ni me saludan porque no saben si está bien o mal saludar a un cliente. Esas pequeñas cosas, te digo, que hacen la gran diferencia social que tenemos. No cruzar la calle para esquivarlo, eso fue como ya fundamental. Cruzamos la calle, pero para ir al encuentro. Claro. Muy salesiano, muy de Don Bosco, pero ahí eso era como una realidad que partía a los ojos, ¿viste? Bueno, vamos a ir al encuentro de estos gurises, que son los más bravos, que son los que hacen esto, que son los que hacen aquello, que hay que echarlo de acá porque... Que estaban como para el Inter, o sea, eran candidatos. Sí. No solo eran candidatos, ya algunos con procesos iniciados, otros habían estado y otros estaban a puntito de delinquir. No, ya es la primera barra de Minga, algunos ya delinquiendo y a punto de caer, digamos. Sí. ¿Y qué hacen allí en Minga? Y bueno, bien, te veo ¿Es como y te Tacurú? escucho. ¿Es diferente? Sí. Parecido. Parecido. Sí. Sin duda que la referencia de Tacurú la tuvimos siempre. Mateo venía antes del interno de Caqueiro, también Rivera, con una experiencia vasta. Sí, muchos años estuviste en Rivera. Yo pensé que te ibas para el Brasil nomás Casi. Con el gran sacerdote brasileño. Sí.
Leonardo Boff. Leonardo Boff, Sí, sí. ¿no? No Está me claro digas- Leonardo Boff todavía. Sigue claro, sí. Está muy claro. Sí, sí. Bueno, y ahí en estos, con este planteo que decía John recién, involucramos la comunidad cristiana de las piedras o no cristiana, todo el que quisiera acercarse por lo menos aceptar la pregunta de qué hacemos frente a esta realidad que tenemos ahí en la plaza, mañana, tarde y noche, los Los 365. chiquilines que estaban ahí Dando a la vuelta, y deriva. sí, Sí. con un porro, con un litro de vino, con un tambor, con ese tipo de cosas que como para ocupar el tiempo. Sí. Entonces, reunidas las asambleas que hicimos durante 7, 8 meses, una vez por semana, todo el que quisiera venir a hacer pienso y hacer cabeza, que esto no era de otros, sino que era de nosotros. ¿No? Porque teníamos aquí la plaza y aquí el templo. Cuando yo voy y entro al templo y no me acordé que afuera el otro me está necesitando, ¿qué voy a hacer al templo? Me tengo que preguntar qué puedo hacer por él. Entonces voy a entrar ahora sí. El con templo eso- en la calle. Claro, con eso, que decir, ¿qué puedo hacer, qué podemos hacer nosotros por ellos? ¿No? ¿Qué me gustaría que hicieran por mí si yo estuviera en ese lugar? Y tú que sí que lo sabes. Bueno, Porque tú fuiste un niño exacto, sí. que guardaba no me acuerdo si eran los viernes que guardabas la comida y te lo llevabas para tu casa, ¿no? Exacto. Vos estabas en el, ¿cómo se llamaba en aquella época? ¿INAU? No. Consejo del Niño. Consejo del Niño. Consejo del Niño. Bueno, Me acuerdo de tu historia. que es esas fantástica. realidades uno dice, no puede ser insensible. A partir de esa conversación, porque escuchamos de todo, éramos 20, éramos 50, éramos 60, éramos 80, en una asamblea donde todos podían opinar y todos podían decir algo. En general se fue como el proceso del embudo. Esto hay que asumirlo, no lo podemos dejar así como así. Y bueno, ahí surgió un grupo de gente que dijo, bueno, empecemos con algo. Entonces, empecemos por la noche, que es el tema Pero más complejo, de 6 de la tarde, 7 hasta las 10, las 11, las 12, hasta que la cosa quedara ordenada como para que se fuera, ¿no? ¿Y a dónde se iban? A sus casas, Tenían casa. a sus casas, ¿no? Sí. En su mayoría. Había hogares, pero eran expulsivos, digamos. La situación era tan fea de lo que se vivía que ellos preferían estar Estar en la calle. hasta última hora y llegar y salir rápido también. ¿Y estamos hablando de edades? Entre 14 y 18 fue el 18. primer corte que nosotros hicimos en este objetivo, de decir, había una población también permanente de Las Piedras que iba seguro a verlo. Lo teníamos con Mateo ya confirmado. Ahora, ¿ya trabajan como en Tacurú? ¿Están preparados para el trabajo? ¿Cómo es? Y hay los la dos propuesta? pilares de siempre, ¿no? Educación y trabajo. Entonces, cuando entran al proyecto, los de la noche, que el espacio que se llama patio, que vienen a hacer recreación, a jugar, y un buen plato de comida, una buena merienda, tranquiliza un poco Bajar los las- ánimos, claro. La hora de las brujas. Sí, se decía Se siempre, decía antes, ¿no? barriga llena, corazón contento. Sí. Bueno, yo lo que intentábamos hacer era eso, que pudieran encontrar allí un espacio que se pensaba en esto de la alimentación, del juego, pero también después, bueno, ¿y qué vas a hacer con tu vida? ¿O qué estás haciendo con tu vida? ¿O qué te gustaría hacer con tu vida? Pues esta pregunta de qué querés hacer es fundamental. Nosotros no tenemos la varita mágica donde decimos, bueno, este es el proyecto ideal para vos. No sé si es para él. No se lo pregunté. Entonces siempre la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué querés hacer con tu vida? Porque ¿qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué es lo que te gustaría aprender? Y ese es un tema general, no solamente para los chicos que están en situación Vas descubriendo que sí. deficitaria, porque la educación es igual para todos. Es como los antibióticos. Sí. Para todas es el mismo. No tiene no hay un remedio que diga para el padre Mateo, antibiótico con tal para el padre Mateo. Esto, no sé si me explico. Es como todo igual. Es que hay cosas que deberían ser más fáciles también. Si no tuviéramos tanta hipocresía como sociedad, yo creo que hay algunas cosas que deberían ser más fáciles. Te veo, te escucho, no te juzgo, intento comprenderte. Capaz que no estoy de acuerdo con lo que vos planteás, pero intento comprenderte porque conocí tu historia y no sé qué haría yo en ese lugar, verdaderamente. No sé qué haría. Te valoro que sigas estando, que sigas queriendo estar, que venga, que tengas una sonrisa a pesar de la dureza con la que te tocó crecer, de las injusticias que tuviste alrededor y nadie te ayudó.
Y ahí empieza la magia. Después que se dan estas, que son básicas, ahí empieza la magia. Cuando el chiquilín ve que eso es de verdad, que vos... Nosotros teníamos un cartel en el primer Minga que era un galpón, era un galpón, un taller mecánico que nos costó mucho tiempo dejarlo lindo, entre muchas comillas lindo. No era un lugar pedagógico, era el único lugar de Las Piedras que nos alquilaron para poder empezar la obra. Porque cuando se enteraban quiénes eran los destinatarios, se nos cerraban las puertas. Entonces decía, acá está bueno estar porque nos escuchamos y nos hacemos amigos. Y era toda una apuesta esa, bajar los índices de violencia que había y que ellos entendieran que en esa noche de Minga la apuesta era otra. Era hacerse amigos. ¿No trabajan? Sí, pero nosotros no tuvimos nunca como prioridad que salir a conseguir trabajo, sino eso. La obra fue creciendo, fue una de las particulares de Minga. Fue creciendo a medida que los gurises iban demandando. Ajá. Entonces, por ejemplo, antes que el trabajo gestionamos 10 años un centro SECAP, porque ellos querían estudiar, había muchos que querían volver a estudiar, pero no en los lugares que había, no en el liceo porque ya lo habían echado, no acá porque ya habían tenido problemas. Entonces, estaban dispuestos a volver a estudiar, pero... Entonces ahí, por ejemplo, antes que un convenio laboral, nosotros salimos a buscar con el Ministerio de Educación y Cultura, en ese entonces poder abrir un centro SECAP en Las Piedras, donde ellos fueran la prioridad. Esa es la génesis de Minga. Tuvimos sí convenios de trabajo, con la Comuna Canaria tuvimos 2 convenios, un primero de reparación de contenedores, por ejemplo, los chiquilines en ese entonces no querían salir a barrer, por ejemplo, en la barra nuestra, porque ya los conocían, porque esto, ¿no? Ahora logramos con la Comuna Canaria un convenio, había unos contenedores que estaban en la calle que eran de metal que se rompían y tuvimos un proceso hermoso, chiquilines que eran analfabetos y que trabajaban, pero trabajaban en la informalidad tremenda. Nosotros estábamos seguros de eso, de que iban a trabajar bien, 6 horas regulado el trabajo, con un sueldo, con seguro médico, con un apoyo pedagógico para aprender a leer y a escribir, para saber lo que era un recibo de sueldo, básica. Trabajar con la familia, para que la familia supiera lo que era un contrato, porque ni su padre ni su abuelo habían tenido la oportunidad de trabajar formal. Y el SECAP, tengo una anécdota personal, estuvo un momento en que se iba a desaparecer, ¿no? Las creadoras era una señora, en la época de la dictadura todavía, cuando terminaba, era esposa de un militar y la otra señora era frentista. Y ellas armaron ese... Y luego vienen muchas presiones. El SECAP fue copiado, replicado en el exterior. Y acá en el Uruguay, ustedes vieron que es maravilloso, ¿no? Sí. Porque el niño va a aprender va a aprender matemática a partir de la necesidad de resolver cómo hago esta mesa, a ver cómo la mido y cómo la... Ese es el SECAP. Entonces, formamos una comisión, unas personas, y yo me encargué de llevar a todos los presidentes habidos por todos esos que andan por ahí, a ver la obra, para que no muriera la obra. Sí. Y yo digo que es algo maravilloso, creado como ustedes, como Minga y como Takuru, en el Uruguay, para los uruguayos, a la medida de... Sí, y es eso lo que me parece, es donde ellos se prenden cuando se dan cuenta que aquellos a los cuales se les está invitando a poder participar, es algo que para ellos es posible. El comienzo de tener que sentarse, manejar algunas herramientas, poder escuchar, poder participar, poder opinar, sí, poder hacer que me tengan en cuenta, que me valoren, que me escuchen, que no me estén juzgando por la dificultad o por dónde vengo, cómo vengo, si vengo con vestido o con pantalones o con lo que fuera, viejos o sanos o rotos o lo que fuere. Nos pasó una vez cuando uno de los muchachos, después de tanto trabajo, dice, bueno, voy a empezar a hacer primero de liceo, nocturno. Se llegó al centro educativo, se encontró con sus compañeros, sus amigos, se encontró con un docente que se ve que lo conocía. Y la actitud del docente fue, ¿vos qué haces acá? Yo te conozco muy bien, ¿eh? Yo me iría, yo me doy vuelta y me voy, si me reciben así en un centro educativo.
En lugar de haber cambiado la actitud, decir, qué bueno verte, que me alegra mucho que estés acá. Qué lindo que hayas optado por venir a estudiar. Increíble. Sí, en el camino nos fuimos encontrando con, te podés imaginar, con de todo, ¿no? Valoramos siempre la cantidad enorme de personas, que eso también es un aprendizaje y una riqueza. Nosotros le llamamos providencia y obviamente tenemos una fe muy grande, pero siempre está esa persona que hace todo lo contrario, ¿no? Que es la que se la juega, la que recibe, la que incluso en la primera etapa venían del liceo, venían a dar clases al proyecto, porque el apoyo pedagógico nuestro, te imaginarás que no era una clase formal, era las antípodas, eran capaz 15, 10 gurises que hacía años que no estudiaban. Por ejemplo, de la primera barra, de unos 30, capaz que 2 habían terminado la escuela y los otros habían empezado, ¿viste? Varios tuvieron que terminar la escuela, otros habían hecho poquitos días de liceo, pero ya tenían 16, 17 años, o sea, hacía muchos años que no estaban escolarizados. Había un analfabetismo. Es expulsivo de la educación para este tipo de población, sí. Es expulsivo. Nosotros nos tocó desaprender, es un concepto freiriano, pero que de verdad, de Freire, que nosotros lo vivimos. De verdad tenés que desaprender todo lo que tenías pensado. Ejemplo, un plan de reinserción para que los jóvenes vayan, no. Terminamos gastando toda la batería en un apoyo pedagógico que fuera, ¿qué te gusta hacer? Y valorábamos que viniera. ¿No? Valorábamos que viniera. Ya que vinieran era un signo. Y empezamos a restarle horas a la calle. Esa fue otra de las apuestas de Minga. Nosotros teníamos ese patio abierto en la noche, donde los chiquilines ya iban, jugaban, tenían un plato de comida. Se daba toda esta primera comunión. Toda esta primera comunión de empezar a compartir distinto. Entonces empezamos ahí a restarle horas a la calle, ya en el segundo año. El apoyo pedagógico era más temprano. Muchos de ellos eran cuidacoche. Entonces ahí también me hubiera encantado que el apoyo pedagógico empezara a 3:30, pero a las 4:30 se llenaba de autos el centro para ir a buscar a los colegios a los chiquilines. Y era ahí donde te era la moneda, y viste, entonces de verdad como, guay, ¿qué hacemos acá? No puede ser a esa hora. No. Tiene que ser, ahí nos pusimos de acuerdo con varios y si se repartían en vez de pelearse, las cuadras podían llegar 5:30. Y lo hicieron, entonces ese fue como mi primer cachetada, viste, de decir, wow. Acá está pasando algo que es nuevo, ¿viste? Se organizaron, 5:30 estaban ahí. Habían despachado todo lo que podían. Y ahí empezó, ¿viste? Ahí empieza el crecimiento de Minga. Yo ahí estaba seguro que estaba... Me acuerdo de haber ido a, no sé, Mateo seguro que lo conociste, el proyecto de las brujas. Sí, con Clausen. Sí, Clausen. Qué impresionante. Por eso lo terminaron. Por eso lo terminaron. Ahí tenés otro ejemplo, increíble. Por eso te digo que todo lo que funciona lo terminan. Otro ejemplo que fue... Pero además le costó la vida, yo creo. No sé si vive, claro. Sí, vive. Pero la pasó muy mal. Yo estuve todo un día allí y doy fe que cuando se reunían los chicos, ¿no? En aquello que hacía la Ciudadela, hay que decir que eran chicos que habían tenido problemas de comportamiento, por lo tanto, o habían delinquido o lo que fuera. Y, con qué madurez. Y la familia de Clausen ahí acompañando, pero desde afuera. Y se autorregulaban en la disciplina, en quien había cumplido. A mí me maravilló. Es una experiencia que no debió verse nunca. Tuve el placer de visitarlos hace poco y te voy a pasar una foto bien linda que tenemos juntos, conociendo interiorizándome de esa historia. Los recuerdo siempre. Nosotros en Minga tenemos asambleas también inspirados en ese ejemplo de Klaus. Tenemos asamblea. La asamblea para nosotros es un momento importante. Es genial la asamblea. Es un momento la importante. Participación, decir, yo puedo decir, yo puedo aportar, yo tengo algo para decir que vos no conocés, ni yo conozco, claro, él conoce y yo no conozco. Que no pasa por la violencia, que pasa por instrumentar el discurso y argumentar por qué aquel había fallado y debía reconsiderar. Impresionante. Y que si lo pensás en esto de que en esa línea que vos decías que debería ser para todos también, ¿cómo educamos para la democracia? Realmente, para la participación democrática. Pero es que el próximo gobierno, sea cual sea, no sé si vamos a seguir hipnotizados, porque de la pandemia salimos como en hipnosis. Yo, la primera, creyendo que el mundo había cambiado y la sociedad humana iba... Bueno, se ve que yo había pirado, sin drogas, sin nada, había imaginado un mundo ideal. Sí, pero volvimos a la realidad
y seguimos tan, o igual, o peor. O peor. Yo te Sí. diría Sí. que lamentablemente encuentro algunas cosas peores. Sí. Entonces yo le digo a los políticos, ¿y cómo van a enamorar? Porque tiene que ser algo que pase por las emociones, ¿no? ¿Cómo van a lograr que la gente realmente participe? Porque sin que la gente participe, los gobiernos pasan y la gente Lo estamos queda. viendo, ¿no? ¿Eh? Se está viendo en todo el continente. Claro. De un lado y del otro. Y al contrario, vienen cambios muy fuertes, donde se terminan los derechos y Y empezar de vuelta. Y no se sabe, se van terminando los derechos y están faltando las voces que reclamen los derechos y que se respeten los derechos, porque a veces... Pero es que estamos en un silencio... Bueno, por eso, amigo. Inclusive con respecto a cosas internacionales que están pasando. Yo hace poco estuve entrevistando acá a una autoridad de la iglesia judía y nada, y coincidía con él, con la espiritualidad y con la Kabbalah y con... Maravilloso, hasta el punto que llegamos, los niños hay que matarlos porque si no van a ser los próximos terroristas. Ahí es que ya no te quedas sin argumento, o sea... Pero nosotros una de las preocupaciones que hay a nivel de los nacimientos es que no hay chiquitos para las guarderías y los jardines de infantes. Pero recién ahora se están dando cuenta que la matrícula cayó. Sí. Porque no hay nacimiento, no es que no quieran ir a clase. Pero le echan las culpas a los abortos. Sí. Que tendrán que ver también. Claro. Pero sí. no es eso solo. No. Es la inseguridad en la que se vive, ¿no? ¿Qué estímulo tenés para formar familia en Uruguay, de verdad? De verdad. De verdad. ¿Qué estímulo tenés? Es un tema que también no es solo para los más pobres. Clase media, estudiantes, universitarios. Para todos. ¿Tenés realmente acceso a una vivienda? ¿Tenés realmente acceso a un trabajo digno que vos digas, me puedo consolidar y puedo sostener una familia? El día que se discutan esas cosas de verdad, yo creo que se les cae la careta a varios. Por eso digo que por ahí tendría que ir los discursos. A varios. Si van por ahí los discursos, Pero Raquel, las mayores cantidades de nacimientos, ¿dónde están? ¿En qué zona están? más pobres, Las periferias. pauperizados. ¿Cómo estamos atendiendo esos nacimientos para tener después un honrado ciudadano y un buen cristiano, si querés ponerlo? Claro, ¿Qué estamos haciendo? o un buen votante, porque al final de cuentas es un voto. Claro. Vamos a pensarlo así en términos totalmente materiales. No, y si no cuidamos esa población como tiene que ser cuidada, y bueno, después viene lo que viene. Por más esfuerzo que haga la familia, pero cuando lo que decíamos al principio no tiene lo suficiente para darle de comer a los gurises van a salir por ahí. Y es tierra fértil para las propuestas. Y cualquier propuesta que les sea redituable van a agarrar muchas veces sin importarle demasiado a qué los puede llevar eso, a cuál puede ser el final de sus vidas. Estamos viendo una cantidad de muertes escatológicas, diría yo, ¿no? Hay más crueldad, hay más crueldad, hay más impunidad, es a cualquier hora del día. Sí. Esas dos, y la discusión del político de la cifra tal, en el año tal subieron un poco. Yo creo que como Está población muy bien eso que decís. tenemos que corrernos Hay más de ahí. impunidad y crueldad. Tenemos Yo creo que que- son dos aspectos que están muy bien mirarlo por ahí. Y ¿sabés qué pasa? Que el narcotráfico también, eso es lo más triste de la historia. No hay que inventarlo, o sea, podemos verlo. Está inventado. Desde México hasta acá, Rosario está ahí nomás. Estamos muy cerquita de Rosario, que está viviendo una crisis terrible. Y no es de hoy. Está viviendo una crisis terrible, Rosario. Eso viene Sí. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Y acá en Uruguay está pasando ese caldo cultivo, ¿no? Capaz que no A estamos pasos como ahí, capaz que hay acelerados. varios políticos que me sientan a decirme, sí, mirá la cifra esta. No sé, para yo estoy mi viendo manera de cosas. ver a pasos acelerados con respecto a lo que nosotros veníamos viendo, ¿no? Porque veníamos con una cuestión de recuperar, ¿no? De sacar la gente de los niveles de pobreza. Y creo que tienen que haber aprendido los políticos, los gobernantes, que no es suficiente sacar un poquito, ¿no?
de nivel, ¿no? De pobreza, porque apenas la economía o lo que fuera, o los fondos que se dedican a mantener esas políticas estructurales caen. Sí. De golpe. Las mujeres... Porque no hubo una transformación que contenedora. Claro. No sé si- Es lo del refrán. Te doy el pescado durante un tiempo. Después te voy a dar la caña para que puedas pescar. Exacto. Pero vos tenés que pescar. Y con el tiempo donde pesques, que sea tuyo también, como la caña. Claro. El pescado lo vas a tener que dar transitoriamente hasta que te recuperes. Cuando Y ya las estás. cárceles, y las cárceles. Bueno. No, son otro horror. Eso, mira. Cada vez hay Y Más las jóvenes. penas, y las penas también, las mujeres que ingresan droga a la cárcel, o sea, ¿no? Se les aumentan las penas y se comen son víctimas también. lo obvio. Son víctimas de un sistema. Yo creo que ahí hay otra hipocresía. Es un subsistema económico, eso no es que no haya oferta. Hay mucha plata que se mueve ahí. Entonces, Lo que está claro es que hay un mercado. Claro. Sí. O sea, hay consumidores. Si no hubiese consumidores, no existiría. Nosotros venimos avisando hace bastante, hay alguna nota ahí que publicó El País en su momento, pero que se llamaba Los nuevos hijos de la violencia, ¿no? Estábamos seguros de lo que iba a pasar, que había chiquilines que cada vez más chicos iban a ser incorporados a ese sistema y que iban a terminar eso en repercusiones con muerte y demás. Lo estamos viendo ahora, muertes de niños son nuevas, pero se vino gestando de antes. Entonces, anda a explicarle a ese gurí Después que una está... gran depresión, ¿no? Eso, pero explicarle a ese chiquilín que eso no vale. Si lo está viendo, que se mueve y que se mueve y que se mueve. Es válido, lo ve. Y que circule, que circule, y que circule. Se mueve eso. ¿Y vos qué tenés para ofrecerme? Con los más duros, ¿no? Una charla mano a mano con los más duros. No, estás loco, yo acá hago esto y esto. Además hay es mucho seguro. miedo, como ustedes decían, hay mucho miedo a acercarse. Pero, y es seguro. Mucho miedo. Es seguro. Yo si le quiero garantizar un trabajo, no puedo. No puedo. Claro. ¿Por qué? Ahora, Porque no tengo las herramientas. No tenés las herramientas, pero si se acerca alguien a la propuesta de ustedes y dicen, bueno, en vez de colonización darle a los señores, vamos a repartir la tierra para que ustedes hagan el trabajo de Minga o cualquier otro, y entonces primero la caña... Sí, tal cual. Pero tienen que tener... La vivienda debería ser la madre de las políticas sociales. Pero que se la hagan. Yo me acuerdo cuando yo iba a ver Comunidad del Sur, ¿te acordás? Que hacían los ladrillos adentro de una bañera con el barro, y hacían aquello que después se volvieron para la clase alta construir orgánicamente y pasaron a tener un valor extraordinario y dejó de ser un trabajo comunitario para que la gente levante sus propias viviendas. Yo creo que mientras todos nosotros, no hicimos, estamos aquí, no hicimos cantidad de cosas y seguimos haciendo cantidad de esfuerzos y trabajo para estar donde estamos. Sí, Pero constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la gente hay que o sea, darle, pero aquello de darle sin una contrapartida es... Sí. Porque ya los populismos ya se dieron Sí, exacto. de arriba a abajo de América, Siempre algo a fallaron. cambio. Exacto. Siempre algo a cambio. siempre. Porque dignificás al otro. Pero ni que hablar. Lo estás dignificando. No está viviendo. Pero si te sentás a tomar mate, como se decía antes, ¿no? Y tengo 5 hijos y voy a cobrar. Y yo soy el bueno y tú eres el que necesitas del bueno que soy yo, te doy. ¿Hasta cuándo te doy? No. Vos no sos el bueno. Vos Y estás usando bueno, los dineros del Estado, de todos. No sos el bueno. Te tocó estar ahí. Claro, pero si yo le Hay doy... un camino largo, ¿no? Claro. Hay un camino largo Dentro de un rato viene para Sanguinetti. hacer. Este tema Hay te un tocó camino estar largo. ahí. Sí. Es que si yo no miro la proyección de vida del otro hacia el futuro y lo contento con darle ahora para que vaya superando no sabemos qué cosa, porque no tiene otra oportunidad que recibir mensualmente o la tarjeta o la contribución para que pueda tener en su casa. Pero conseguir un trabajo y dignificarlo. Pero ¿cuántas ¿Cuántos ollas hombres y populares mujeres- se cerraron? Claro, pero ¿cuántos hombres y mujeres quisieran trabajar, quisieran tener un trabajo, porque no han decidido hacerlo? ¿Y dónde está el trabajo para esta gente?
No. Ha desaparecido el trabajo. Sí, son urgencias. Para nosotros lo vemos con urgencia. Hacemos todo lo que podemos. Sí. Te da una cierta, no frustración, porque eso es lo bueno de tener fe también, ¿no? Jamás nos van a ganar, jamás nos va a ganar esa cerrada puerta. Pero es decir, ¿cómo se desaprovechan oportunidades? El que cree, crea. Y sí, es base. Es básico. Sea religioso o no sea religioso. El que cree en tal utopía, en tal realidad, en transformar esto, está creando. Y ese es el que está haciendo. Ahora, el que tiene todos los poderes, el que tiene todas las potestades, el que tiene el sartén por el mango de muchos lugares, ¿cómo pierden oportunidades? Sí. No solo en Minga, en todo el país hay experiencia, hubo experiencias, vos nombraste varias, pero hay y va a haber experiencias que de verdad, si se las apoyara con todo el peso del Estado, con una articulación verdadera, sería otra cosa. Sí, yo creo que cada proyecto que surge, cada iniciativa que surge para atender a esta población es una denuncia de que las cosas no están bien. Exacto. Si vos no creás este espacio que nosotros tenemos ahí, 250, 200 gurises que pasan por el proyecto, de no estar nosotros, ¿dónde estaríamos? Está. Pero ¿cuándo deja de ser denuncia para ser una realidad que realmente esté articulada y esté con proyección? Y vamos no sé si me explico. Vamos 14 años y no hemos podido todavía hacer entender que es un lugar a apoyar. ¿Entendés? Que yo vengo de la época, venimos hablando y remando, y yo veo cómo ustedes trabajan. Sí. Ahora, dejan el pellejo ahí. Sí. Entonces, la no mirada de la realidad y restringir creyendo que esto que estoy mirando es lo que le pasa a todos, a ver, no les pasa a todos. Esto de que coman 4 veces al día no le pasa a todos. Entonces, estoy con una mirada que yo me busco para, de alguna manera, autocomplacerme de que estamos haciendo las cosas bien, pero mirá que si tú abrís las ventanas de tu casa y vas a empezar a mirar hacia afuera, te vas a dar cuenta que hay otra realidad a la cual no estás mirando, no estás atendiendo, y capaz que no te está interesando porque no es redituable. Es puro gasto, no es gasto, es inversión. Inversión. Entonces, si eso atender es un gasto enorme para el Estado, que el dinero del Estado no es del Estado, sino que es del pueblo, y el Estado es quien tiene que manejar de la mejor manera y la mejor distribución de los bienes que tiene, pues se le confía para el cuidado y la atención de todos los habitantes del país que tengan el mismo derecho a todo. Entonces, si esas cosas no se están dando, pues decir, bueno, a ver, aquí hay algo que no está funcionando bien. Solamente que el Parlamento reduzca, creo que son cifras increíbles lo que sale del funcionamiento del Parlamento. Yo no estoy en contra de eso porque no estoy contra la democracia, ni mucho menos. Hablo de cómo se distribuyen los dineros, a dónde van. Sí. No el funcionamiento del Parlamento no puede salir a esos miles de millones de dólares al final de los periodos. Es que para nosotros es una emergencia. Debería haber un foco por muchos años, por eso insistimos con que debe ser una política de Estado, en decir el destino prioritario de los recursos va para acá. Porque después hay otra cosa que nadie dice del todo y pasa. El Estado te falla en el derecho a la familia, que técnicamente en la Constitución está todo avalado, pero te falla en el derecho a la vivienda digna, te falla en el acceso a la educación, te falla en el acceso a la salud, te falla después en que vos accedas al mundo del trabajo. Vos te equivocás, vos que pasaste por todo eso te equivocás, cometés un error y el Estado te cumple, porque ahí sí el sistema represivo funciona, te cumple y cumple mal, porque todos sabemos y estamos viendo lo que pasa en la cárcel. Ni siquiera, ¿se entiende? Sí. Todo esto, también hay un gasto enorme del Estado que no está bien dicho. Entonces, ahí hay una trampa enorme y hay una injusticia terrible. Ahí nosotros la hemos visto, ¿no? Vos decís, voy a contar casos. Pero igual se gasta en vivienda, en todo lo que nombraste se gasta. Eso. Y se ahí invierte. Y se fomentan discursos que vos decís, va todo contra este que se equivocó.
mirá todo lo que, mirá en todo lo que le erramos todos nosotros antes que este se equivoque. Mirá cuántas oportunidades tuvimos de salir al cruce para que eso no pase. Ahí está para nosotros el foco de lo preventivo, ¿no? Es decir, ¿qué más tenemos que ver? Nosotros nos ha pasado, de verdad, de... Mi madre no terminó la escuela, mi abuelo no terminó la escuela. Ese es el trabajo. Alguien tiene que terminar la escuela ahí. Mi hermano, que tiene poquitos años más que yo, tampoco terminó. Está. ¿Se entiende? Por eso sí, Minga tiene otro crecimiento que es con este gurí, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Romper cadenas de frustración. No puede ser. ¿Por qué? Si son todos inteligentes, si todos la están peleando, ¿por qué nadie terminó la escuela ahí? Yo tengo la experiencia. ¿Cuántos estudios más se precisan? De una escuela que estábamos ayudando, entonces un día se me ocurrió a mí, entre otras compañeras que hacíamos eso, una escuela de tiempo completo, ¿no? De tiempo, ¿cómo se dice? Cuando tiene 2 turnos. Y entonces llevé a un profesor de cosmografía, una cosa de locos, ¿no? Entonces, en vez de rayuela y de cosas así, lo hacía con los planetas en el patio. Y luego cuando fueron a mostrar las cuestiones y no sé qué, hubo un niño que hizo una pregunta increíble. Y me dice, la directora me llama aparte y me dice, ese chico estuvo 5 meses tirado en la puerta, pues venía en el ómnibus, lo traía, sin entrar al colegio, a la escuela pública. Hermano esquizofrénico, hermano preso, padre no sé qué, Y había sido el niño ese, era el que había hecho la pregunta más inteligente. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas inteligencias, cuántas vidas, cuánto progreso está detenido por esto ¿no? No sé si me explico el ejemplo. Y la realidad a nosotros nos fue marcando otra cosa también de no encasillar también, porque por ejemplo, que estos gurises trabajen, ¿no? Mucha gente, hasta de la que te apoya, que trabajen. Y asocia a ese que trabajen a los peores trabajos. Nosotros hemos tenido chiquilines que viniendo de los ranchos más precarios que hemos conocido, son artistas. Quería pintar, y es un fenómeno pintando, y el día que tuvo la oportunidad... Yo digo la cantidad de científicos, de artistas, ¿de dónde saca? Que nos perdemos. Creó reventada y viste, tiene el don. Otro chiquilín queriendo bailar, vos decís todo a tu alrededor, a mí me gustaría bailar. Y encontró a través de la danza, encontró el eje, el lenguaje, el foco, para expresarse encontró, y ser. No precisó terapia. No. Ser, otra ¿no? chiquilina, porque están, fútbol. No son. Sí. Eso, viste, otra chiquilina, fútbol. Y está jugando en la primera del Girona en España. No, fue de las primeras... Futbolista mujer. Sí, de nosotros. Y vos decías, no, justo fútbol. Sí, todos los preconceptos. Viste, llegó. Era por ahí. Entonces, mirá si la hubiéramos obligado nosotros a trabajar en una cosa que no. Sí. Porque no le quedaba otra. Eso no, nos cuesta, pero estamos interiormente. Sí, estamos absolutamente. Es un aprendizaje permanente. Otro chiquilín que ahora trabaja eso, no conocimos como un gurí de Minga, pero ahora trabaja con nosotros, compañero, coordina una de las etapas, se fue de misionero a Francia, a Taizé, le cambió la vida. Hoy es técnico en electrotecnia, ahora viene y está estudiando educación social, va a ser educador. Increíble. Y va a ser de los mejores. Yo todavía tengo esperanza. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Sí, lo más lindo no pasó todavía. ¿No? Está por venir. Claro. Y lo más lindo es que podemos llegar a ser protagonistas todavía. Y sí. Esa es la tarea. No queremos que nos cuenten, no queremos que hagan las cosas por nosotros. Estar. Sí. Tal cual. Vamos a brindar acá, hay vinito, ¿eh? Bueno. No sé si es el de la misa, pero es de muy bueno. Bueno, eso sí es muy bueno, está permitido. Es muy bueno, es Estañari. Y me gustaría brindar por ustedes. A ver, ¿por qué brindamos? Porque hemos recorrido... Sí, y para que sigan creciendo los espacios de solidaridad y de seguir eliminando aquello del no se puede. Si tú te pones, vas a poder, porque vos tenés la riqueza interior y tenés un tesoro escondido que nosotros queremos ayudarte a descubrirlo y a ponerlo de manifiesto para el bien tuyo y de la comunidad toda, ¿no? Y de la sociedad. Salud. Sí. ¿Por qué? Y bueno, por tu trayectoria, por estar, de verdad, por el valor de la charla sincera y humana, que creo que es otra de las cosas que nos falta, sacar todo lo artificial de la charla y ir a lo humano.
por la cantidad de gente que se compromete también a pesar de todo esto. Nosotros en la Fundación Esperanza Joven no podríamos estar acá hoy si no hubiera un montón de gente que está en el entretejido, exacto, ¿no? Está ahí, aparece y vos no sabés quién la manda. Nosotros intuimos quién la manda y no dudamos. Bueno. Pero aparece gente de los lugares más insólitos que piensa distinto, que es de todos los partidos y que se compromete de la misma manera y entiende que y ahí la esa religión gurizada- no entra, ¿no? ¿O entra? Entra, pero es muy abierto, ¿no? Nadie va bajo presión. Claro, Ni nadie se le pregunta si vos crees en esto y si no crees en esto no podés estar. lógico. Valoramos que creas en algo o en alguien. Lo valoramos porque en la vida hay momentos que necesitas eso. Sí. Lo necesitas, porque el ser humano también es eso, ¿no? Es que en realidad todos creo que creemos Y sí, exactamente. En algo hay que creer. en muchas cosas, en creemos. En alguien, Y en por alguien eso, hay que en creer. alguien, salud. Qué gusto volverte a Bueno, encontrar, igual, qué gusto igual. conocerte. Un placer, No. un placer. Vende bien. Y por las Salud. chiquilines y chiquilines de Minga, que son de verdad los Bueno, verdaderos Y que protagonistas. los chiquilines de Minga Tenés que ir un puedan día. multiplicarse, sí voy a ir. Tenemos que hacer una- Multiplicarse por millones, Sí, ¿sí? Porque Sí. creo que ese es el objetivo. Porque Sí. ya cuando hablo de millones no hablo solamente de los uruguayos. Claro. Por favor. Hablo de proyectos sociales más sí, grandes, ¿no? generalmente yo digo que sería bueno que estos proyectos nuestros estuvieran para el área de la diversión, del juego, del entretenimiento, y que no tengan que venir porque hay un plato de comida, una taza de... que eso lo tengan en su casa, Claro. que coman en su casa, que se higienicen en su casa, y que al proyecto vengan a pasar horas de esparcimiento y de crecimiento en saber compartir con los demás Exacto. las alegrías, los triunfos, los pequeños éxitos de ganar o no ganar, y aprender a perder, aprender a ganar, que así es la vida, ¿no? Que así es la vida. Ojalá. Salud. Dale, Salud. igual. Nos vemos, amigos. La sed y el agua. La sed y el agua.